Bienvenido a todo el mundo de YouTube. Hoy vamos a empezar Red Dead Redemption. El 1 ha salido para PC. El 29 de octubre salió. Lo voy a jugar ahora. Lo tengo en PC comprado y de todo. Ni emular ni nada. Pero lo tengo comprado. Yo este juego ya lo empecé cuando me pasé Red Dead Redemption 2 en directo. Me continué el 1 porque esto es una... Bueno, este va después del 1. No sé si se dice secuela, pero este es una secuela del 1, ¿vale? Salió antes, salió en 2010. En octubre, si no me equivoco. Y el 2 salió en 2018. 8 años después. El 2 para mí es el mejor juego jamás creado nunca. Es mi juego favorito con diferencia del segundo. Me flipa. Es una obra de arte, Red Dead Redemption 2. Y el 1 también. ¿Por qué lo voy a volver a jugar? Porque cuando me acabé el 2 en directo, yo lo jugué ultra agobiado. Porque lo hice en directo, tenía un PC malísimo, el juego me iba a 12 FPS, lo podéis ver, en plan, si lo buscáis lo podéis ver. Me iba el juego a 12 FPS, se caía el directo cada 2x3. El último capítulo duró 10 putas horas, que yo estaba hasta los huevos ya. Y aún así me lo pasé increíble. Y el 1 lo jugué como un poco a disgusto, porque estaba tan agobiado del 2 que al día siguiente me empecé el 1 y fue en plan, voy a rusheármelo. Y es lo que hice. Jugué historia, hice unas cuantas secundarias, pero no hice muchas. Y nada más. No me puse a explorar, no me puse a hacer los tesoros, no me puse a hacer lo de los. Lo de la búsqueda y captura de las policías. No me puse a hacer secundaria, no me puse a cazar, no me fui a cazar yo, que en el Red Dead Redemption 2, de a lo mejor 800 horas que tengo, 600 son cazando. Y aquí no me puse a cazar. Pues esta vez le dan por el culo a todo. Voy a disfrutar de este juego como nadie. Me lo voy a pasar enterito aquí en directo. Y cuando me lo acabe me haré la Undead Nightmares, que es el DLC. Dicho esto, voy a mirar los ajustes porque no sé si está cambiado. Armas doradas. ¿Esto qué era? Bueno, da igual. Los ajustes también. Si no me equivoco, lo único que toqué de los ajustes es quitar el desenfoque. Desenfoque en movimiento desactivado. Vale. Aplicar cambios. Confirmar. No se puede poner en ventanas sin bordes, lo cual me parece un poco raro, la verdad. Pero bueno, no pasa. Creo que he activado, ¿verdad? Es que quiero comprobarlo, que no me fío. Desenfoque en movimiento desactivado. Espero que se escuche bien, espero que vaya todo bien. Yo he estado jugando un poco para probarlo y va súper bien. La banda sonora de este juego es una obra de arte. Este juego en general es una... Es que no sé cómo describir este juego. No sé cómo describirlo. Es una barbaridad de videojuego. Si el 2 te parece increíble, porque para mí el 2, repito, es el mejor juego jamás creado nunca y es mi juego favorito con diferencia, este me encanta también. En plan de, si ponemos, hacemos un top de videojuegos, el 2 es el top 1, el 2 es mi juego favorito, top 1. Este a lo mejor es top 6. No es broma. O sea, son los dos obras de arte. Y vamos a jugar. Normal. Tengo muchas ganas de jugar esto. Éxodo en Estados Unidos. Esta intro es súper mítica, tío. Es que... Voy a disfrutar, ¿eh? Voy a ir muy lento. Voy a jugar a mi ritmo. Va a ser un sufrimiento ver esto, en verdad. Que voy a disfrutar muchísimo. Está muy fuerte, ¿no? Quizás. Gracias, Rockstar, por existir.
No sé si hacer spoilers del 2, no sé muy bien cómo tomarme este juego, la verdad. De cuando Rockstar, es que esto era increíble, o sea, antes Rockstar estaba dividido en departamentos y este juego lo hizo Rockstar San Diego. Este juego entero, solo gente de Rockstar San Diego. Este es el vídeo. Es que no... Si no lo habéis visto, disfrutad. Disfrutad. Es lo único que puedo decir. Es una obra de arte. De verdad. Me lo voy a gozar muchísimo, ¿eh? O sea, voy a jugar muy lento. Voy a cazar, voy a hacerlo todo. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we helped the natives. Yes, they've lost their land. Es cuando ya el oeste está completamente acabado. But father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, O sea, esto es 1911. El oeste ya está completamente acabado. El lejano oeste, los vaqueros, los forajidos, está ya acabado. Y quedan súper pocos por ahí sueltos. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Se nota mucho el cambio, ¿eh? Lo vi en directo el cambio. Y se nota bastante. Por los dientes de sierra y la carga, en plan del renderizado y todo eso se nota mucho. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Tengo los pelos de punta de lo ilusionado que estoy, tío. Creo que se escucha flojito. Voy a ponerlo a tope y a chuparla. A ver cómo se escucha, espérate. Se escucha fuerte, quizá. Voy a subirle así, a lo mejor. Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Yo siempre le he disparado a... Aquí nada más parece siempre he disparado a alguien. Siempre, porque además si le das al R2... no va.
Hostia, en el original lo habrán cambiado eso. Si le dabas al R2, automáticamente disparabas. Y digo, pues a lo mejor si le doy al R2 le disparo al tío este, pero no. ¿Qué botón era para...? Este no. Había un botón... Este tampoco. Para hablar con la gente. Este no. Este tampoco. Había un botón para hablar con la gente. Para... O sea, no como en el Red Dead 2, que es tal cual hablar. Mira el tío borracho este. Pero había un botón para interactuar con la gente. Ya, y tanto que no está muy bien. Este juego tiene detalles increíbles, ¿eh? O sea, este juego salió en 2010. En su momento fue el juego de mundo abierto el mejor que había nunca. Y hasta que salió el GTA V. Incluso te diría que este es mejor que el GTA V, creo yo. En cuanto a juegos, seguro. Para mí, por lo menos. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Voy a ir a tabernas, voy a emborracharme, voy a irme a cazar, voy a pegar tiros a la gente, porque aquí hay sistema de honor, pero no es como en el 2. Que depende de las acciones que hagas, tienes un final diferente u otro. No, aquí está el honor, pero como si no estuviese. Vale, espérate. Voy a ponerlo así. Y voy a bajarle también, porque está muy fuerte cuando habla, por ejemplo. Good evening, partner. They could flow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Voy a probar así. Vale. Acompaña a Jake a Fort Mercer. Para... Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. Or las voces se maybe they escuchan got súper tired of fuerte, being tío. soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those Hostia, cómo se ve, ¿no? Those you do find are about as sociable as an old Hostia, se ve back muy here. bien, ¿eh? I mean, I ain't one to O sea, judge a se man nota by the muchísimo el company cambio de he calidad. keeps, Con but- muchísimo es muchísimo. For a long time. Bueno, vamos a ver a un viejo amigo. Es que no sé si hacer spoilers del 2 Are you o no, planning on la verdad. spending any time in Porque se Armadillo, supone que Mr. este juego pasa Marston? después del I 2. ain't O sea planning que on staying very long. por hablar Well, if podría you're hablar, ¿no? fixing for Realmente. some Pero bueno, female company, you can do a por lot si worse acaso than no Armadillo. digo nada. Mine is cream O gravy, sea, me lo voy a they tomar are. como si Not no like hubiese jugado Steve nunca a Dang, ninguno. those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Sí que sí. Como todos. Uf, noto que se escucha demasiado fuerte quizá, tío. Espérate, es que... Por ejemplo, la música ahora no se escucha. Pero los pasos, las voces se escuchan demasiado fuerte, tío. Voy a ponerlo... Sí, a lo mejor. Yeah. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? Más o menos se I escucha heard his mejor. name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right.
Creo que así, perfecto. De todos modos, esto lo mejor en el resubido luego. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things Aquí you no te better off encontrabas not un knowing. cadáver que había unos coyotes comiéndoselo. O... Mira, sí. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not Sí, far sí, now. me acuerdo You'll see perfectamente. the fort when you get to the top of this hill. Me acuerdo perfectamente de este juego. You. Fort Mercer. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Es que efecto de sonidos incluye las voces. Quiero probarlo, tío. Voy a dejarlo así. Ya lo probaré en el siguiente directo. Come on. Mira cómo corre, ¿eh? Tengo la garganta... ¿Sabes? Bill I've come for Williamson. you. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. La You voz de always were Bill one for fancy para el segundo words. la cambian, ¿verdad? Que no la recordaba así. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Y el modelo también lo cambian bastante. Oh. Poor John. Pues hasta aquí el juego. Nos vemos en el siguiente.
Bonnie McFarlane, si no me equivoco, sale en el 2, pero en el online, ¿verdad? Ese hombre del gobierno. Manda un logro. Aquí muchos logros eran referencias a pasajes de la Biblia. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Sí, un poquito. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctors. Hostia, había misiones de este juego que eran una puta mierda, Thank tío. you. For saving my life, I mean. Había unas misiones Next time, de Mr. Marston, cómo I hacer de strongly pastor de recommend you vacas. don't Qué try to puta lose it quite so basura de honestly. misiones, tío. I'll bear that in mind. Y además lo haces como 5 o 6 veces. Y con los caballos igual. Y eran una puta basura. O sea, las recuerdo horribles. Pero horribles. Aquí había un mexicano, ¿verdad? Reúnete con Bonnie. How do you do? Sé que había un botón, para hablar con la gente, tío. Mando. Controles. Si no me equivoco, había un botón para hablar con la gente, ¿no? Usar según contexto. A lo mejor es el triángulo. No. Si mal no recuerdo, había un botón. Lo que sí que recuerdo bien es que aquí, en el rancho, había un mexicano. Voy a bajarle un poco la música. ¿Es usted? Así no es. No, perdón. Sé que había un de estos, pero no recuerdo cuál es. Círculo era para centrarse. No. No. Caballo... Ah, vale, esto supongo que por el
Por la reserva, ¿no? Del juego, supongo que será. Las sombras bien, ¿eh? Es que este juego se veía... Bueno, este juego salió para Play 3. Salió para Play 3, Xbox 360 y ya. Y ya. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Vamos. Se ha chocado conmigo y se ha rayado. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Hop on up. He won't bite. Va, está esperando a que se subiese para ver cuál era el mío. Time for you to see what a En el real original, ranch si no me looks like. equivoco, cuando te subía al caballo ponían como una pequeñita cinemática, ¿sabes? Ahora me va a enseñar el rancho y todo eso. Me va a enseñar exactamente qué hay y todo eso. Aquí había forajidos To también. your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. Es que What do estoy you think? viendo I'm detallitos no expert, but it certainly looks like a fine corral. que no quiero explicarlos ahora porque estamos haciendo una misión, pero luego me voy a poner a hablar de cosas de este juego First porque impressions are hard es to una locura. erase. Es una locura que este juego saliese para Play 3 en That's the train 2010. station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Totalmente. Yeah! Aquí las vacas que en una misión se escapan y tienes que hacer de pastor y es horrible. Lo recuerdo horrible. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just... Este granero, yo iba a casa de mi primo a jugar al GTA, al Red Dead cuando salió, cosas así, porque yo no tenía consola. Yo no tenía la Play 3 ni de nada. Historia no me enteré de absolutamente nada, pero cuando jugábamos rollo... Nosotros, mi primo y yo, y mi hermano también, jugábamos a ver quién aguanta más vivo, ¿vale? En plan, en el GTA nos poníamos a liarla a saco y a ver quién aguantaba más. En este juego lo que hacíamos era venir aquí al granero, que en el granero hay unas escaleras, y si tú te pones en las escaleras puedes empujar a la gente para abajo. Y literalmente nos pasábamos horas haciendo eso. Empujando a la gente para abajo. Y volvían a subir. Y lo empujábamos. Y volvían a subir. Y lo empujábamos. Lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer. Little girl. De hecho, creo que era la torre esta. La torre esta creo que era ahí. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. Yo espero que se escuche bien todo, tío. Es lo que más preocupado estoy. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Que si no me... Es que perdón por decir esto ahora. Mr. Marston. Si no me equivoco, en este juego, remember como me en el telling you 2, about no the te trouble puedes ir we've de been having putas, with ¿verdad? rustlers and other undesirables? Claro, hay, porque hay Will you help me muchas keep además, watch on the pero no te property puedes line ir. this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. O sea, en el GTA, por ejemplo, sí. Pero aquí Come, no. let's head out. The country is really Ni en beautiful este ni en around el this time. 2. En el GTA 6 intuyo que sí, porque ya en el tráiler se ven.
E intuyo que sí se podrá. Let's mount up and take a look around. Ahora creo que sí que está bien el volumen. Vamos al caballo. Que vamos a patrullar porque aquí en el rancho se cuelan los animales y se comen a las gallinas y todo eso. Ya veréis, este juego de verdad es que es una maravilla de juego, tío. Es una maravilla. Y no ha envejecido para nada mal. Pero para nada, para nada, para nada. O sea, hay juegos más recientes. Este juego es mejor que el Days Gone. En cuanto a mundo abierto. Este juego es mejor que el Ghost of Tsushima. En cuanto a mundo abierto. En la historia ya, cada uno a su gusto. ¿Verdad? Le voy a bajar a la música, Coño, perdón. La he tirado al suelo, creo. Tío, ¿por qué no hay una opción de voces? Creo que la he tirado al suelo, espérate. No, casi. Es que me parece raro que no haya una opción de audio de voces. Ahí hay animales. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. No sé si haré el compendio entero, Coño, ¿cómo va el cap? Hostia, hola, se ha bugueado muchísimo, ¿no? Va rapidísimo. Demasiado, quizá. Mira, ¿la habéis visto con la gallina en la boca? ¿La habéis visto que tenía una gallina en la boca? Eso es la polla, tío. En este juego eso es la polla. Es una locura. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. Ay, coño, que se va, perdón. Estaba atento al audio y todo eso. This is you, Mr. Marston. Yo quería atarlo al poste. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Si quieres guardar la partida, duerme en la cama. Cada vez que duermes pasarán 10 horas. Bla, 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 bla. Ah, no, 6. ¿6 horas? También puedes coger munición del baúl de la habitación. Esto cada 2-3 días. Y me ha subido el detalle. Cambiar atuendo. Intuyo que no habrá. Va, aquí. Aquí los atuendos no funcionan como en el Red Dead 2, que tienes personalización. Aquí hay como por defecto, ¿vale? Mira, os lo voy a mostrar. Y el honor, creo que no tiene... En plan, no importa el honor. De verdad. Voy a cerrar la ventana.
El honor, que si no me equivoco, no importa mucho. Mira, este es el típico atuendo de cazar recompensas de Marston. Este es el atuendo que tienes, hay 17 en total. Traje de caballero. Y ya estos son... A ver, si me pongo a usar ahora. ¿Lo ves? Te lo pones. Y esto ya son, pues... Consigue... Busca... En plan, tela 1. Busca en Cuts Chapel. Tela 2. Completa la guarida de Twin Rocks. Tela 3. Captura o mata a Mo Van Bar. O sea, son como misiones, por así decirlo, ¿vale? Y vas desbloqueando. Hay uno de mexicano, hay uno con un poncho. Hay un montón. ¿Este es el de Undead Nightmares? No sé. O sea, no sé si los desbloquearé todos, ¿vale? Cazador experto. Consigue 5000 libras de carne. Mata a un puma con un cartucho de dinamita. Mata y despelleja a 8 serpientes. Mata a un leprilope legendario. Lebrilope legendario. Completa la tarea de persona desconocida, Dédalo e hijo. Vale, son con misiones. Bueno, me voy a poner por defecto. Son misiones, iré desbloqueando todo. Buscaré, seguramente buscaré una guía, ¿vale? Para muchas cosas. Pero vamos, que... Lo que me voy a gozar esto no tiene sentido, tío. Vale, voy a hacer una cosa. Y es comprobar el equilibrio del audio. ¿Cómo? Me voy a liar a tiros. Y voy a abrir mi directo en el móvil. Vale. Que va con delay. Y pues eso. Vale. Empieza el testeo del audio. Hola, hola, hola. Probando. Ya está. Va bien. Lógicamente, espérate. Lógicamente cargo partida, ¿vale? Por si lo dudabais. Vale, tenemos misión con Bonnie. Vamos a hacerla, ¿no? Realmente. O sea, si yo hago así... Vale, aquí no hay nada grande. ¿No? Esto es un caballo, no lo voy a usar, ¿vale? Mira las gallinas. Este tío creo que se ha dado cuenta. Ah, no, no. Mira, es que mira qué bien hecho está. Lavándose la cara. El pelo y todo. Porque se acaba de levantar. ¿Queréis que me pase media hora viendo a la gente? Porque soy capaz de hacerlo, ¿eh? Why are you always talking about this person and that person? Say what you like about Drew McFarlane, but he raised a proper lady. You speaking the truth now. Bye now. Bye now. Quiero saber cuál es la tecla para el volumen. O sea, para... Le he hablado. El círculo lo acabo... Vale, es a partir de ahora. Vale, es ahora que me han puesto para hablar con la gente, que es el círculo, ¿vale? Mira. ¿Por qué no hablo? Por favor. Fine morning for it, mister.
Morning to you, partner. ¿No me contesta? Es que aquí el honor, si no me equivoco, daba igual. Dile hola al mexicano, tío. Mexicano porque tiene sombrero, pero creo que este... Mira, este es el mexicano. A veces funciona y a veces no, es lo de saludar, pero bueno. La barrita roja es el detalle. Creo que sí. Mirad esto. Mirar, Que no quiero acercarme mucho por si acaso la espanto o algo. Jugando con el perro a tirarle el palo y va a buscarle de todo, Yo te saludaría, pero a veces funciona y a veces no. Mira, 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 mira. El palo cae aquí al lado, pero el perro va a buscarlo. Lógicamente, en plan... No sé si se verá el palo. No. Pero mira cómo el perro lo tiene. Voy a esperar a que se lo tire y voy a ir a donde tira el palo, ¿vale? El palo lógicamente cae aquí al lado porque no puede, en plan, no podían hacer que fuese a tomar por culo, ¿sabes? Vamos a ir al perro y a ver si se ve el palo en el suelo. Nah, no se ve. Pero cuidadito. Aquí un señor cultivando, yo pisando las zanahorias. Supongo que algunos NPCs tendrán diálogos y otros no, ¿verdad? Por eso algunos te dejan hablar y con otros no. Hostia, carga, claro, carga rapidísimo. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Ni ha picado la puerta ni nada. Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets. Hombre de ciudad. Country folk are impressed. Hombre de ciudad. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Él no se refería a ese tipo de capalga. All right, I'll show you how we ride around these parts. Hello there. A ver qué tal, porque... Cuidado. Whoa there. Creo que si perdías o empatabas, o sea, si perdías o ganabas, el diálogo era diferente. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Let's go. Cuidado con la estamina abajo a la izquierda,
Would you like me to slow down? Come. How you doing back there? Should I wait for you to catch up? Is that the best you can do? Go. Come on, Mr. Marston! Me va a ganar, en serio. This sure beats milk a cow! Es que tiene muy poca estamina el caballo, ¿eh? This is how it's done. Come on. Empujándola en mitad de un puente en el que si se cae se mata. Yeah. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Yeah. Jingle those spurs, Miss McFarland. Mierda. Let's go, Miss McFarland. Se controla rarito, ¿eh? Call yourself a rancher? Let's go. Come on, boys! You're not as bad as I thought you'd be! Hombre, te voy ganando de paliza. De paliza tampoco, pero te voy ganando. Come on. Isn't this jolly? Come on. How's it feel getting beaten by a lady? Chame, se me complica, ¿eh? He ganado. Aún no. Let's go. He ganado. Palizón. He ganado. Easy now. Se ha chocado contra mí, ¿eh? That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Fama más 20. Con la fama sí que cambiaba algo. Pero la fama hace que la gente hable de ti y todo eso. Y al final del juego me acuerdo que me rayaba porque caminabas por la calle y todo el mundo se te giraba y todo el mundo te decía cosas y de todo. Vale. Ahora tenemos dos cosas. Ir a... O sea, hablar con Bonnie otra vez. E ir a ver al comisario. ¿Qué voy a hacer? Ir a beber agua. Voy a ir a por agua, ¿vale? En plan... Me quedo aquí. Me voy a quedar aquí. No me podía sentar ni nada, ¿no? En ningún sitio, pero bueno. Me voy a quedar aquí pegadito al póster. Para que veáis todo el rancho mientras, ¿vale? Y yo me voy a ir a por agua. Ahora vengo. Los de YouTube, lógicamente, os voy a pausar esto. Mira. Supongo. Mira el tío este, qué chulo va. Ha cagado. ¿Cómo que...? Well, this stuff is for sale, but I'll take a look at any extra stuff you're carrying. Pone la mano y la tira a 40 centímetros de la bolsa. What do you want to tell me that for? Bye now. Bye now. Levanta el puño en plan. Vale, vamos a hablar de detalles porque lo acabo de ver otra vez. ¿Os fijáis si miráis al horizonte cómo se distorsiona todo por el calor? Eso pasa en este juego.
En el 2 también pasa. Pero en este juego también pasa. En Play 3. Como, en plan, tú ves el fondo y se distorsiona todo por el calor. Y sí, voy a meterle un tiro a ese águila. No le he dado. Calma, calma, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién me dispara? ¿No puedes disparar dentro del rancho? ¿O qué? Creo que era... A ver. ¿Se puede entrar aquí? Ah, no, ya me acuerdo lo que hacíamos, mira. Lo que hacía yo con mi primo era esto. Tú podías subir aquí. Y claro, te seguían. Y los tirabas para abajo. Es verdad, voy a hacerlo. Ay, mira. Vale. ¿Por qué no va? Perdona que no te salude, ¿eh? Es que no sé cuál es el botón. Fijaos en el horizonte, fijaos en los animales, por ejemplo, los perros, cómo están cansados por el calor que hace. Están deshidratados, creo que no podías acariciarlos, ¿verdad? No, pero lo que sí que puedo... Ah, no tengo. Mierda. Vale. Pues supongo que más adelante. Vale, vamos a hacer la misión de Bonnie. Porque si mal no recuerdo, hacías la misión de Bonnie e ibas a Armadillo. Por lo tanto, voy a ir para allá. No me da tiempo ni a leer el título de la misión. No me da tiempo. I'm well. Would you mind riding with me to ¿Lo ves? Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. O sea, haces la misión con Bonnie y te lleva a Armadillo, que es donde está el sheriff. Bueno, es la ciudad. Y así no vas a Armadillo diciendo, ya haré la de Bonnie. Y luego te lleva otra vez, ¿sabes? No está pensado para que hagas esta. Coño, como has subido todo rápido. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. No he atropellado a la gallina. Tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you Un yet. coyote, I ¿no? wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a No le voy a rancher in meter this un kind of tiro country por if si you don't acaso. believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. En las misiones se escucha súper fuerte, tío. Se escucha demasiado fuerte en las misiones el sonido. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I Pedazo do de either. bicho. Oh, don't be so deliberately enigmatic. Lógicamente cazaré. I think we best stick to the road. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Cuidado. ¿La habéis visto que se ha cruzado? I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Buenas. ¿Me has saludado? Eso es Armadillo. Eso de ahí enfrente. Tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the queen of
At what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me. So who's looking after Esto this pasa farm of 3 yours right años now? después del Red Dead 2. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Es que no sé si hacer spoilers del 2 o no, porque pasa antes que esto, ¿sabes? Lógicamente, en plan, hay algo, en plan, dicen cosas, pero no hablan, por ejemplo, de Arthur siquiera, en plan, no existe Arthur aquí. O sea, no hablan de Arthur, de, yo qué sé, de Charles, de Lenny, en plan, de Sadie. Talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Lo ves aquí, menciona a sus antiguos, en plan, compañeros, que son básicamente pues la banda. You a man right? Well, he still may shoot you for it, but at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston, what dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the Como new diciendo que ya el cowboys. oeste ha acabado. Que el lejano oeste, que los forajidos ya han acabado, los vaqueros, en plan que ya no existen. Pero que ahora ya es todo civilizado. Y no. Armadillo. Armadillo. Buenas, no me deja hablar con la gente. Cuando se paran a hablar parece que vayan a liarse a tiros, ¿sabes? Vale. En las misiones por la cara el volumen se sube muchísimo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. I do not know what is worse for my country. Reyes, but I got a nose for falsehood, Dear sir, hello. Greetings. Ahora sí que has saludado. Está súper vivo este juego, de verdad. Just finished up a job and how can I help? Why, hello. I got stock of them electric belts if you need to lose weight. Mister? Any trouble, let me know. Si no me equivoco... No, no era aquí, no era en este juego, ¿no? O sí. O sea, era en el 2, si no me equivoco. Mira la cama llena de sangre. De que toma consulta ahí. Cuando te hiera la pantalla se irá volviendo color rojo. Si llega a rojo oscuro, morirás. Este es el banco de armadillo. Eso es la tienda. Vale, esto es un... Bueno, un barber. En plan, esto es un barbero, pero no sé si pone que está cerrado. ¿Los periódicos se pueden leer? No. Puedes comprar periódicos, eso sí. Hello, friend. El policía. Bueno. Vamos un poco ya a lo principal y ya tendremos tiempo de hacer... de explorar el mundo. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach. Lo ves, te traen aquí Armadillo, una misión es una subnormalidad. Esta misión es literalmente venir a Armadillo y hablar un poquito con Bonilla. Si quieres irte a Armadillo suele haber diligencias cargando y descargando tras la estación de carga.
Vale. Una vez que hayas comprado o alquilado una propiedad, podrás guardar tu partida en ella. Cada propiedad incluye un caballo, munición y extra de objetos. No sabía que podías comprar propiedades aquí. Ahora puedes jugar al póker en varios lugares. Al póker jugaré también, lógicamente. Hola. Te voy a atar al póster. Ahora el juego del cuchillo estará disponible en varios lugares. ¿Dónde hay pósters? Aquí, coño. Ah, no puedes pagar el periódico, ¿por qué? Porque costaba $1 y no tengo. ¿Cuánto dinero tengo? 0, vale. O sea, ¿y puedo jugar, por ejemplo, al cuchillo? O tampoco porque no tengo dinero con el cual apostar. Uy. Necesitas $1 para jugar. No tengo nada de dinero. Vamos a hacer la misión. Vamos a hacer un par de misiones para... Mira, al tío este leyendo la Biblia. El carnicero aquí, mirad. Le corta la cabeza, las patas. Y se lo corta, ¿eh? Y lo echa aquí al cubo. No sé si se verá en el cubo. Sí. Lógicamente no a tiempo real, se ven unos cuantos, pero bueno. El detalle está ahí. ¿Esto qué es? Una tienda de armas, vale. Es que ahora mismo no tengo nada de dinero. Hay que ir a hablar con el sheriff. Y ya empezar a hacer misiones y que nos den dinero. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you. And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. ¿Has escupido y has restregado el gapo por el suelo con la bota? You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. El preso esperando a que se The maten. man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Otro. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. Ahora se escucha súper bajito. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal.
My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm Que si le doy al reminded of start, how sé que some of the salto la people I cinemática, respect por eso most estoy in my life esperando a have que gone acabe with para the subirle story. otra vez el volumen al puto juego de What's mierda. wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Y es curioso como Then we'll discuss Williamson. Rockstar Okay, boy. hace tan icónicos a sus personajes que sabes que es un juego de Rockstar. No sé si me explico. Rollo, este personaje, por ejemplo, el sheriff este, podría salir perfectamente en el Bully. O en el San Andreas. ¿Por qué? Porque son muy icónicos todos. Es como que todos tienen su personalidad de Rockstar. No sé cómo explicarlo. Rollo, este sheriff podría salir perfectamente en el GTA V. O en el Red Dead 2. O en el Bully. O en el Manhunt. En el Manhunt quizá no tanto. Pero rollo en el GTA Vice City. Podrían salir porque como que además las voces, como hablan, las pausas que se toman al hablar, son pausas de juegos de Rockstar. Es que no sé cómo explicarlo, pero jugar todos los juegos de Rockstar. Y ya veréis cómo tengo razón. O sea, de verdad. O sea, si ves este personaje, incluso el NPC ese, hablas con él, se nota que es un personaje de Rockstar. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Let's get after him. God damn it, he's on to us. Get after him. El mío ha llegado antes, comisario. Lo vacilo. Walton's as bad as you say he is. Why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Quiero comprar periódicos y leerlos para ver más o menos cómo es todo, ¿sabes? Para ver un poquito cómo es la situación, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. A ver si hablan de la banda de Dutch, cosas así. Principalmente a ver si hablan de Dutch. Creo que el volumen, como estaba antes, estaba perfecto. Creo. Take cover. We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Take cover behind that wagon to your right. Coño, ¿ves?
There's one behind the crate. Take him down. I thought we were friends. Me han hecho mucho daño, ¿no? Pero lógicamente te curas... O sea, te curas conforme te quedas quieto. Hostia, de un tiro te hacen mucho daño, ¿eh? You ain't outlaws. You're idiots. Creo que así estaba perfecto. Watch out for that sneaky bastard behind the outhouse. Take cover behind the outhouse. Careful, there may be more of them. I'll teach you some respect for the law. That's Walt inside the house. Let's see if we can take him alive. Lo único malo que veo de este juego es que... O sea, lo único, es una gilipollez en verdad. ¿Cómo lo...? ¿Le pego o qué? Try to take him alive. I want that bastard in front of a judge. ¿Pero qué hago con It él? has been a pleasure, Marshal. Vale, lo quiere vivo, ¿no? ¿Qué hago? No me das. Ah, vale, dispárale. Claro, que me dice tal, pues digo, yo pues, le voy empujando. Como no tengo lazo, digo, pues le empujo hasta que se caiga. I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend, I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Yeah. Oh, now. $20. Perfecto. Bueno, lo que está diciendo, al matar en este juego no te sale la típica cruz de los juegos de Rockstar de ha matado. Saquear el cadáver. $5 más. Puedes ver tu honor en la sección de estadísticas del menú. ¿Eh? Ah, vale, aquí. Estadísticas. Honor vagabundo. Fama don nadie. Juego completado 5%. ¿Una hora? ¿Yo voy a una puta hora jugando? ¿Qué? Áreas descubiertas 994. Áreas de enemigos descubiertas. Áreas de nuevo paraíso. West Elizabeth. Personas atadas, 0. Personas atadas liberadas, 0. Honor, en plan, puedo ver básicamente para qué sirve el honor, pero es que si no me equivoco en este juego no servía para nada. O sea, está ahí y ya. ¿Esto se puede saquear? Sí. ¿Y qué habrá? Munición, $36. Están matando aquí. Mira, está cazando. Soy consciente que me han salido tutoriales arriba y no he leído ni uno. Suena esto de repente. Literalmente es la primera vez que escucho esta canción en este juego. Un ciervo, vamos a pegarle un tiro.
Para despellejar a un animal que hayas matado, acércate a su cadáver y pulsa triángulo. Y. Cornamenta de venado. Carne de venado. Piel de venado. Y todo eso luego lo puedes vender. Vamos otra vez a armadillo. Al despellejar animales conseguirás materias primas que podrás vender en las tiendas. También podrás cocinar, no hay que... Has iniciado el primer nivel de desafío. Tirador. Para tener más revisa desafíos en tu diario. Dentro del menú de pausa. A ver. Diario, desafíos, tirador. Dispara y mata 5 pájaros al vuelo. Completa el desafío para desbloquear recompensas y conviértete en una leyenda del oeste. Desafío Formerser. Busca el tesoro de Leon en Formerser para desbloquear este desafío. Ata a 4 prostitutas. Mata a 10 enemigos con una escopeta. Tiempo en completarlo y no te pone tal. Hostia, te pone el tiempo en completarlo, pero con algunos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, disparo a este pájaro también. Mira, ya este. Llevo 3 pájaros. Eh. 4. Y voy a esperar a que aparezca otro. Por si no os habíais dado cuenta, no es como en el 2 que... ¿Cómo decirlo? Los animales existen. Sino que aquí es rollo... Spawnean, básicamente. En el 2 también, pero es como que existen. O sea, si por ejemplo en una zona matas a 7 ciervos, por así decirlo, no sé, en plan como todos los ciervos que hay en esa zona, para ver otro ciervo en esa zona tiene que pasar un montón de tiempo. Has completado el primer nivel de desafío, tirador. Y me sube la fama y todo. A ver, si yo hago algo así. Diario, desafíos, tirador 2. Dispara y mata a 5 conejos. A ver, desafío de Twin Rocks. Rescata a la chica en Twin Rocks para desbloquear este desafío. Desarma a 3 enemigos, mata a 3 enemigos con un cuchillo, dispara a los sombreros de 3 enemigos y el tiempo en completarlo. Último, mejor. ¿Qué? Desarma a 3 enemigos. Pruebo a hacer algo así, es que no sé. Encuentra el tesoro de Gapwood Bridge para desbloquear este desafío. Consigue 5 tiros en la cabeza seguidos. Encuentra 2 salvias del desierto. Acumula 200 euros saqueando a la banda. A la banda de Gapwood Bridge, ¿no? Supongo. Desconocidos. A lo largo de la frontera hay gente viviendo día a día e intentando sobrevivir. Puedes encontrar a estas personas... Ah, vale, sí, estos son las secundarias. Informe, has completado el nivel de tirador. Vale, sí. O sea, dispara a 5 conejos. Vale. Vamos para armadillo. Es que en realidad quiero probar lo de los sombreros, espérate. No es tan difícil, es literalmente acercarme a este tío. Hacer así. Hostia, sí que es verdad que el honor te jode. En plan, muchas tierras te cerrarán sus puertas. Bueno, a ver. A ver. Quizá este tío no cuenta por cómo lo he matado, ¿no? Por de tener $0 a tener 65 ya.
A ver, lo mismo si los mato a estos a cuchillo. Ven, ven. Hostia, que se va a chivar a la poli. Vale. No sé cómo va exactamente. Ya iré averiguándolo. O sea, es que quizá esto es rollo agente de la banda Twin Rocks, ¿no? Digo yo, es que no creo que sea gente al azar. Hombre, es que en esta es... ata 4 prostitutas, o sea... Voy a probarlo. Dirás, ¿cómo? Voy a matar a este tío con un cuchillazo. Es que no me pone el progreso. ¿Dónde va el caballo, tío? Bueno, da igual. Que se chive. Vale, quizá no quería que se chivase. En vez de salirte en castellano, en plan, se busca, te pone wanted. Que significa se busca, pero te lo pone en inglés. Creo que me han visto. Deuda 90. Vale, quizás me estoy pasando, Quizás me estoy pasando. Los agentes te seguirán hasta que pagues tu deuda con la sociedad. Hostia. Vale, pues en realidad hay que tener cuidadito también con según qué cosas. Han puesto tu precio a tu cabeza por tus crímenes. Hasta que no pagues por ello y limpies tu nombre, los agentes, las cuadrillas y los no sé qué vendrán a por ti. Dentro de las estaciones de tren se encontrarás oficinas de telégrafos en las que podrás mandar tu dinero a jueces y limpiar tu nombre. Usar una carta de indulto en una oficina de telégrafos también limpiará tu nombre y no tendrás que pagar. Las cartas de indulto se encuentran en lugares específicos, ¿no ponía? Vale, es que son 90. Ahora mismo no me llega. Usa los carteles de Se Busca para cazar fugitivos. Vamos a conseguir dinero. Vale. $5. Vale. Cabrón, le daba la A. Ah, vale, había que darle en plan como último. Vale. Lo mismo, cuidado. Hijo de puta, es bueno,
And there it is, mister. Paga. Who's next? Todo vacilón. Siguiente. Vale, consiguió solo $5 más, lógicamente. ¿Otros 5? How about this for starters? Cuidado porque yo los números de Xbox en plan no me los sé. O sea que puede ser peligroso incluso. O sea, lo que tengo que hacer yo es lo mismo que le pone a él. Not good enough. Chupapolla me ha llamado. That's me winning a little. Vale, creo que sí. Has ganado esta ronda porque lo he hecho en menos tiempo. I'm a trained professional. Hijo puta. I thought we were trying to do this Es que yo solo espero que... Es que si no me sale todo es difícil. God almighty. God damn it. Imagínate esto en la vida real. En plan, completamente enfermo. En plan... Y no te das. Vale, parece que sí, que es lo mismo que le salga a él, es lo que tengo que hacer yo. How much can you wager? 10, I venga. bet you're gonna end up with a hole in your hand. Si pierdo me quedo igual que antes. ¿Eso qué es? A, B, triángulo, vale. That's the best you got. Uy, no, 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 no. ¿Quieres salir del juego el cuchillo? No. Vale. What the hell? Mierda, perdón. Es que si vas lento te penaliza. Didn't see that coming, did you? Vale, uf, cuidado, Mierda, otra vez le he dado sin querer. No, no quiero salir. Es que le he dado esto y practicando, ¿sabes? Vale, tampoco es tan bueno este tío, cuidado. Let's see if I can match it. Vale. No me jodas. He perdido esta ronda. Tío, lo estoy haciendo bien. Next time, friend. Lo estoy haciendo bien. That's it. No, es broma, es broma, es broma. Stay calm. Es broma, es broma, es broma, es broma. Pues nada, habrá que conseguir dinero de otra forma. ¡Ey! ¿Y el póker? Es una vivienda y el póker. Ah, pero no hay nadie jugando. Vale. En plan, se tendrá que hacer de día, supongo. Mira, mira, todo lleno de gente. El cartel este de se busca es el mío, ¿verdad? Banda de Walton, asalto, enmescalero, vivo 80, muerto 40, Mo Van Bar. ¿Tengo lazo? Es que si no tengo lazo, ¿cómo lo llevo vivo? Tengo que hacer más misiones de Bonnie. ¿Qué pasa? ¿Me ha escupido? Eso es normal, que me ha escupido. ¿Qué hace? ¿Cómo se esquiva con el cuadrado, no?
right up close, but I'm very capable. You're making a big You're in mistake. way over Hijo de your puta, lo head, esquiva son. todo, You hit mighty soft for a man. I'm putting you down hard. Just go down. You will anyway. Hostia. Escúchame, no está muy bien hecho el combate, que se diga. A melee por lo menos. En esto cutre, por lo menos no. Pues no soy capaz de entenderlo. Tell me where you want it. Prospect. Who the hell Claro, es que me esquiva you todas. think you are? You want a scrap, friend? Toma. Hostia, todo mal hecho, tío. Come on, Don't friend. worry, I'll close Come your on. eyes before any ladies see you. Ah, con el... Come on. Toma. Time somebody taught you a lesson. A ver, placaje. Show me some. Toma los huevos. Hi there. Buenas. Patadón que se ha llevado los huevos, Un momento, que me han enviado audios. Tengo que escucharlos, ¿vale? ¡Hijo puta! Que sigue vivo. I've had about enough of you. Hit me, pal. Say good night, friend. Tío, está mejor hecho el combate del bully que este, no me jodas. Miss, mister. Bear that in mind. You mess with the wrong fella. Ahora sí, ¿no? ¡Hijo de puta! La habéis visto, no me jodas. Testigo, señor testigo, espérate. Chivato. Que no, cabrón. Hijo de puta. No, dejo que me pillen. A ver qué pasa. Vamos a pagar nuestra deuda de la manera más cutre. Escúchame, me ha sacado el revólver el tío también. Yo digo, se irá huyendo. 2 cargos por asesinato. Es verdad, en este juego, cuando te metían en la cárcel, te decían todos tus delitos. No había muchos, pero te los decían todos. Si no tienes dinero para pagar tu recompensa, las autoridades no en qué, no en cuánto, no en qué. ¿Por qué sale tan...? Ah, vale. Te pedirán que completes una misión de cazar recompensas. Ah, pues de puta madre. Pues no voy a pagar ni una recompensa. El fugitivo ha sido visto por última vez en Mesclero. En Mescalero, perdón. Vale, a ver. O sea, quiero ir a por el fugitivo, pero a la vez quiero un lazo, porque si lo llevo vivo me dan $80, ¿sabes? Voy a escuchar los audios. Ya estoy. Mira, perrete. Vamos a hacer la visión de Mori, para que me dé el lazo. Que no se le puede acariciar ni nada. No da tiempo a leer, no da tiempo a leer el nombre de la misión, tío. Ponía mujeres, no sé qué. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Totalmente. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie.
Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. Ningún plan salía bien. Dilo como dato. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read. Taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left. Or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Totalmente. Listen, can you help me? Well, I can try. Si me das un lazo, sí. Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Súbete al caballo. No me da la gana. Hostia, esto es una puta mierda. Esto es una mierda. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been ¿Por qué se sube el volumen una barbaridad cada vez que entras en una misión? Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Well, hello there. Good to see you, Miss McFarland. How are you, mister? Hey there. Colócate detrás del ganado. Esto era una mierda. Saca... ¿Lo ves? Es que era una mierda por el tema de que el controlar el caballo en este juego era súper tosco muchas veces. ¿Qué hacen esos dos NPC? Están aplaudiendo. Vale, a ver. Para el otro lado. Para el otro lado. ¡Shepa! ¿Lo ves? Es que... Venga. Era un puto coñazo esto. Sobre todo por el tema del caballo.
Conejo. Bueno, no voy a disparar, que estoy en una misión. Claro, y mira cuántas son. Lleva las vacas al viejo roble. O sea, el problema era controlar al caballo más que guiar a las vacas, ¿sabes? You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. ¿Yo me tengo que quedar vigilando la vaca o qué? Ah, no, me voy. Vale, $5 me ha dado, puta rata. No me da el lazo, ¿verdad? No. Van a hacer otra misión. Hasta que me dé el lazo, básicamente. Salva al buscatesoros. There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. Es que es chino. Me ha hablado él en chino, ¿eh? Bueno, no me ha hablado en chino, la verdad. Ya tiene un mapa del tesoro. Busca tesoro nivel 1. Desafíos, busca tesoros. Diario, desafíos, busca tesoros. Vale. Y el tesoro intuyo que se ve aquí, ¿no? Mapa del tesoro. Información. Te indica la posición de un tesoro. Vale. Leer. Vale, es un árbol con una roca muy grande al lado, donde hay una soga. Y si sigue el caminito, pues ahí está el tesoro. No entiendo. Es que no... Los tesoros, de verdad. Tanto de este como del siguiente, no lo entiendo muchas veces. O sea, intuyo que si has jugado mucho, dices, ah, vale, este árbol, automáticamente. Pero como no, pues... Ni idea. Vale, vamos a hablar con Bonnie. De todos modos, seguramente los haga. Intentaré sacarlos por mi cuenta, también te digo. Los tesoros, pero seguramente los haga. O sea, no me voy a hacer el platino de este juego, ¿vale? No puedes jugar al juego de la herradura. ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, vale, pero no se puede jugar ahora. Vale. Vamos a hablar con Bonnie. Caballos salvajes, personas salvajes, creo que ponía. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? No. John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission Funciona el fuego, remove some funciona. undesirables from the county. Quiero comprobar que vaya bien. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Se nota, se nota. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men.
And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. En el Red Dead Redemption 2, cuando vas a Armadillo, está desierto porque estaban con el cólera y la gente no podía salir de casa, estaban en cuarentena. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? Llevo 2 horas cuando he empezado yo directo, a las 5:30. You may be right, sir. Es que nada me tengo que ir. Well, you're a brave man. Y me jode porque quiero jugar. Quiero pasármelo del tirón este puto juego. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. Vaya pedazo de bigote que tiene este tío, eh. Ojalá tener su bigote. Well, we won't insult you any further. Que es rarísimo porque el bigote le hace así y como que le da la barba, pero no tiene perilla. En plan, es como que... Pum. ¿Sabes? Como que lo tiene así. Pum, lo cubre. Y tiene en plan como una línea, un pequeño hasta la mandíbula, hasta el punto de mandíbula. En plan, un poquito más. Ojalá tenga ese pedazo de bigote. Yo creo que en verdad si me lo dejo me podría tenerlo. Pero ¿cuánto tiempo? Me dan el lazo. Bien, bien, bien. Muchas gracias, señora McFarlane. McFarlane, no McFarlane. Hostia, lo de montar el caballo, lo de domesticar el caballo es una puta mierda también en este juego. O sea, demos gracias que no es como en el 2, que si se te muere el caballo estás jodido y o te tienes que comprar uno o tienes que domesticar a uno. Aún así en el 2 está bien hecho el domesticar. En este era una cosa rarísima. Aunque tenías como que dominar al caballo era rarísimo. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches and steal a coin off a dead man's eye. Es curioso porque yo este juego lo podría haber jugado en Play ya hace tiempo, cuando salió para Play, porque tengo la Play 5 y de todo. Y me esperaba que salga para PC, no sé muy bien por qué. También porque en ese momento no me apetecía. Y también están ya haciendo mods. La gente ya está haciendo mods. Este juego no lleva ni un mes de salida y la gente ya está haciendo mods que dices... Hostia. La gente ya está empezando a jugar un poquito con este juego, los mods y tal. Y es posible que... Es que ojalá, en verdad. Que alguien haga un mod para que se vea igual que el puto 2. Que el puto Red Dead 2, ¿eh? Vale, hay que acercarse, espérate. ¿Me monto? Esto es raro, esto es raro. Como rarísimo y a la vez como que está guapo. Ya lo conseguí. Monta en tu caballo, vale. Vamos. Esto en el Undead Nightmares... Creo que aquí también hay como caballos legendarios, por así decirlo. En el Undead Nightmares están los caballos de la muerte. Y están guapísimos.
Vale. Relax now. Nearly there. It's all right. Creo que no es tan difícil, ¿eh? Vale, creo que no es tan difícil como parece. Simplemente hay que mantener el equilibrio, que es literalmente ir moviendo el joystick hacia el lado contrario donde se mueve el caballo. Ya está. Vale. Vale, es más fácil de lo que recordaba. O sea, yo lo recordaba esto súper complicado. Y lo de las vacas también. Lo de las vacas sí que es más complicado. Pero esto no tanto. Aunque sí que hay misiones de rollo de las vacas que cuidado. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Easy now. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Básicamente hemos capturado caballos para venderlos. Luego los crían, los domestican y los venden. Que en esta época los caballos valían $15 y era de gente pobre tener caballos, porque todo el mundo tenía caballos. Y a día de hoy comprar un caballo no sé cuánto te puede costar tener un caballo. Mantenerlo seguro que es carísimo, a menos de que tengas en tu casa, que también. Pero no sé si se podrán adoptar caballos, no tengo ni idea. Pero ahora tener un caballo es cosa de ricos. Mantenerlo seguro que, en plan, si no tienes sitio en tu casa, pero tener una hípica, mantenerlo en una hípica, eso tiene que ser carísimo, seguro. Pero seguro, seguro, seguro. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Te ignora. Nunca la tengo muy lejos de mis pensamientos. Ahí están los chicos. Colócate detrás de la manada. Bueno, no puedo. Ah, se refiere a la manada de caballos. Vale, vale, vale. Vale, sí, mira, los están ahí. I'll see you there, miss. Come on. A ver cómo... Es que era un puto coñazo. El amarillo ese está guapo, ¿eh? Que recuerdo que era una puta basura porque se dispersan. En plan, se va cada uno por su lado. En el 2 esto está bueno, el 2 está mucho mejor hecho en todos los aspectos. Pero esto, lo de guiar era... Estaba guay. El árbol de la soga. Ahora venimos. Ahora venimos aquí. El árbol de la soga. Vale, es para la izquierda, es para la izquierda. Vale, a ver. Para allá, venga, vamos. Shh, usted, con la manada. Venga, coño.
Joder, todo difícil en verdad, guiarlos. Se van para allá. Hostia, qué puto coñazo, te lo juro. O sea, y de estas misiones hay unas cuantas, Venga, coño. No es tan difícil. Vale, menos mal. No ha avanzado lo suficiente como para que salga una cinemática. El amarillo está guapísimo, Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Yeah. Hostia, cómo corre el semental, no me jodas. Come on. Let's go. Desde aquí no llega ni de coña, ¿no? Que el mío se queda sin estamina rapidísimo. Vale. Con calma, con calma. Come on. Relax now. Nearly there. Oh, shit. Relax. I got you now. Here we go. O sea, los músculos están súper bien hechos y todo, O sea, en el 2 es una locura como están hechos, pero aquí tampoco está tan mal, Venga, vamos con Bonnie. No creo que pueda tirarme el cañón abajo, ¿no? Ah, no, mira, puedo ir por aquí. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Me quedo con él, entonces. Claro, es que el otro es de ellos, en verdad. Pues habrá que comprarle una montura, ¿no? Supongo. Has tomado un saddle de Kentucky. Ya puedes comprar nuevos objetos en las tiendas, que supongo que se refiere a la montura. Vale. El saddle de Kentucky, quédate aquí. Árbol con la soga. Y detrás... Intuyo. Tiene que haber como unas 3 rocas o así. Que tiene pinta de ser esto de aquí, ¿no? No. A ver, será por aquí, por alrededores, pero claro. ¿Dónde exactamente, sabes? No creo que sea a mitad del camino. A ver. Que el de esto lo veo. Ahora lo otro que es, en plan... Como un sitio con rocas gigantes, rollo, por ejemplo... Por aquí en medio, a lo mejor. Lo que esté por aquí. U otro conjunto de... ahí había algo. Sí, es ahí. A ver. Sí, de eso me acuerdo, que los tesoros eran como mini piedrecitas, ¿sabes?
Es aquí. Maybe my luck's turned. Un lingote de oro y otro mapa. Oro de Rhodes. Busca tesoros nivel 2. Rhodes es la ciudad del 2. Vale. Río del... No, ¿qué? ¿No puedes leer? Para poder leer lo que pone, ¿no? A ver, espérate. Si abro el mapa, que no lo he abierto. Este es el mapa, por si alguien no lo sabía, ¿vale? Esto es... Todo lo de abajo es México. Todo esto está en el 2, en el epílogo. Esto es Blackwater y tal. Si no me equivoco, esto es Blackwater. Sí, esto es Blackwater. Y aquí hacia arriba ya es todo lo del Red Dead 2. Vale. Es que es todo complicado en verdad, ¿no? Lo de los tesoros, parece. Es que aquí, ¿qué coño pone? Río del... Lord. Es que no creo que ponga Lord. Hay un campamento. Y en el campamento hay como una bajada. Y ahí es donde está el tesoro. Es que no entiendo una puta mierda, tío. Que donde hay un río del no sé qué. Donde puede haber un puto campamento. Es que los mapas de los tesoros de los juegos son una cosa de locos. En plan, yo no... Si lo entiendes es porque eres un superdotado directamente. En plan. Porque es que es una barbaridad. O sea, ¿cómo alguien es capaz de ver esto? ¿Cómo alguien es capaz de ver esta puta mierda y decir, ah, mira, es aquí? O sea, lo que veo es como un precipicio con una casa abajo, un campamento. En el campamento tirar como por medio de unas rocas. Ya para abajo, no sé. Un campamento a lo alto de una montaña. Ven aquí. ¿Qué pasa? No, tú no, el semental. Ya está, ya está. ¿Qué me ha dado? Me ha dado $4. ¿Cojones? ¿Qué es esto? ¿Es un conejo con cuernos? ¿Eh? Y tanto que esto es dirty.
Leprílopes despellejados. Vale. Cornamenta de venado y carne de conejo. Vale. Espérate, ¿yo al mío le puedo quitar la montura? No. Hostia, rarísimo lo del conejo, Mira, aquí hay otro. Esto será un conejo normal, ¿no? Parece. Sí. Aún así, para la misión, para el desafío de cazador, va bien matar a los conejos. Carne de conejo, vale. O sea que esto de aquí posiblemente esté lleno de conejos. ¡Una mofeta! Vale. Otra mofeta ahí enfrente. Yo he visto un campamento viniendo para acá. O sea, por aquí, si no me equivoco. Por aquí hay un campamento a lo alto de... A lo alto de la colina. Era por aquí, ¿no? El camino por donde he venido. Y por aquí enfrente está la iglesia. Sí, mira, ahí está la iglesia. Sí, es por aquí. No sé si será eso, porque se supone que hay un río de por medio, ¿no? Pero bueno. Voy a averiguarlo. Brenda, muchísimas gracias por seguirme. Bienvenida, Brenda. Brenda, ahí te dé un infarto. Puto bot de mierda. Vale, aquí hay un campamento. ¿Qué pasa? Un segundo. Vale. Vale. Esto es una misión secundaria. Esto no quiero hacerlo. Esto era el único campamento que digo. Vale, aquí hay un campamento, pero no veo las dos colinas esas. Rollo el pasillito ese que hay. No sé si... No sé cómo explicarlo. Aunque a lo mejor es por aquí arriba. No sé, igualmente no lo voy a encontrar ahora. Es que en plan... Esto no. Ah, bueno, no lo veis esto. Vale. He abierto el... tampoco se vería nada, pero bueno. He abierto el social club sin querer. Es que es... A ver, todos los campamentos que veo así, me meto para averiguarlo y ya está, ¿no? Es lo único que puedo llegar a entender. De todos modos, como... O sea, no me haré el platino del juego, supongo. Pero sí que haré muchas cosas. Y muchas cosas las tendré que hacer con guía, por ejemplo. Porque hay muchos secretos que tiene este juego. Y muchos los tendré que hacer con una guía. Estoy yendo al campamento y no tengo ni idea de por dónde estoy yendo. ¿Quieres apuntar a los conejos? No sé si hay que matarlos y despellejarlos o con matarlos ya es suficiente. ¿Hola?
Vale, aquí delante, coño. Lie still. Aquí. La luz de la cámara, bien, ¿verdad? O sea, de normal se vería así. Muy bien el foco. Muy, muy bien el foco. Foco, entre comillas, repito. Es literalmente una lámpara. Es una lámpara que está apuntando hacia la pared. Que aunque me comprase un foco, lo pondría apuntando a la pared. Para no quedarme ciego. Mezcalero. ¿Aquí no estaba el fugitivo? Where the hell is everyone? Mister, they're about to hang my buddy and he ain't done nothing wrong. You gotta help. Sigue al desconocido para salvar a su amigo. Ven aquí, puto caballo, tío. Es que el semental creo que hasta que no le pongas montura, como que no es tuyo del todo. A ver, voy a seguir al tío este, ¿no? Para lo del amigo que me van a colgar. Que seguramente sea en plan una trampa. Ah, pues no. Que me deje de seguir, tío. La víctima ha muerto. Normal, si no me deja. Bueno, no pasa nada, ¿no? Vale, ven aquí. Hello, stranger. You got a campfire that should warm you up? ¿Puedo interactuar con ellos o...? Sentarse en el campamento. He had the most lethal hands with his iron, but the most tender with the ladies. Has the world at his feet. Lies. He could have gone anywhere when they attacked Griffin's mansion, but he chose to stay and fight. You got away with words, mister. Los caballos me están poniendo súper nervioso. Right until the end. Vámonos al de esto. Oh, Lord. This is nasty. Vale. Come on. Vamos a la granja de Bonnie. Y hasta aquí por hoy. Los caballos no sé cómo ponerle montura al caballo. Pero bueno. Lo iré descubriendo, supongo. Coño, cuánta gente, ¿no? Cuánta gente de golpe. No habla, tío. En plan, le doy y no hace nada, John. Usa los carteles de se busca, lo sé, lo sé. Mañana. Guardar partida. Y pues en el mismo, ¿no?
Perfecto. Gente, un placer, como siempre. Muchas gracias a todos por ver este vídeo directo. Mañana lo continúo 100%. O sea, me lo voy a pasar entero. Voy a disfrutar este juego como... Vamos, plan, me lo voy a gozar muchísimo. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Ha sido cortito, 2 horas. Bueno, está bien, no pasa nada. Mañana intentaré iniciar directo antes para hacer más rato. Muchas gracias a todos. Estoy contento con el foco este de mierda, porque si no, fijaros cómo se vería. Se vería así. Ahora se me ve, ¿sabes? Ahora está bien. O sea, ahora debería ser así siempre. Incluso si enciendo las LEDs, se verá mejor. Muchas gracias a todos por ver este vídeo / directo. Nos vemos mañana. Y a pasármelo entero. A pasármelo entero, a disfrutar, a hacer secundarias, a explorar, a hacer fugitivos, a cazar. Todo, todo, todo. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Adiós.